Hola amigos, regresamos con argumentos y vamos de inmediato con nuestro segmento de entrevistas. Es por ello que recibimos en nuestros estudios al diputado de la Asamblea Nacional, José Manuel Muqueza, miembro además de Acción Democrática, que representa también al Estado Bolívar. Muy buenas tardes y bienvenido a Argumentos. Saludos Rosa, saludos a toda Venezuela, gracias por la invitación a este prestigioso programa. Gracias a usted por estar con nosotros y vamos a estar conversando además del tema de los acuerdos entre Colombia y Venezuela, como les veníamos comentando en el bloque anterior, tema que está siendo discutido dentro de la Asamblea Nacional y que, bueno, pues reviste mucha importancia para nuestro país, para el tema de las relaciones diplomáticas y el tema de las relaciones comerciales que buscan alcanzar un nuevo nivel. También vamos a estar hablando en el transcurso de esta entrevista de otros temas relevantes, también del Estado Bolívar, el Estado el que usted viene, que además acaban de culminar los famosos carnavales, que allá Los son carnavales muy del Callao. celebrados, los del Callao, que tuvimos la semana pasada un programa muy especial con el Calixo, con parte de esa representación de las madamas del Callao y otros elementos que forman parte de este patrimonio de la humanidad. Así es, así es. Bueno, mira, nosotros desde la Asamblea Nacional hemos venido trabajando el tema del acuerdo con Colombia, acuerdo que lamentablemente hemos revisado lo que se firmó en el puente Tienditas entre el presidente Petro y el presidente Nicolás Maduro, y lamentablemente ese es un acuerdo donde está quebrando a nuestros agricultores venezolanos. Está quebrando a los agricultores venezolanos porque en Venezuela la competitividad contra Colombia en estos momentos no existe. No existe a favor de Venezuela. Nosotros estamos 90-10 a favor de Colombia en este momento. Venezuela, que en Venezuela en estos momentos producir una hectárea de papa, sembrar una hectárea de papa, son $7.000. ¿Y cuántas toneladas se sacan? 17 toneladas. Mientras tanto en Colombia, con $5.000, sacas 25 toneladas de papa. ¿Y a qué se debe esta diferencia, ¿A qué se diputado? debe la diferencia? Primero, se debe al precio del combustible. El combustible en el campo hay que comprarlo fuera de lo regulado, fuera de los órganos regulados que hay en este país. Hay que comprarlo como vulgarmente han llamado bachaqueado. Y eso en Colombia no pasa. En Colombia hay política de Estado para apoyar al campesino, y en Venezuela hoy no hay. No sabemos en manos de quién cayó este acuerdo por el lado venezolano, o sí sabemos, en realidad, pero sabemos es que no tienen la capacidad para poder hacer un buen acuerdo. Y el ministro Omaña le llevó a Colombia un excelente acuerdo para Colombia, pero para Venezuela ha sido muy malo. Hoy estamos quebrando al campo venezolano. Hoy, al Ahora, quitarle el 100% de los aranceles al queso, a la carne, al pollo, estamos quebrando el campo venezolano. Estamos quebrando a los agricultores de los Andes venezolanos cuando le quitamos aranceles a la papa, a la cebolla, cuando le quitamos aranceles a la zanahoria, a todos estos rubros tan importantes que ya con el contrabando se le estaba haciendo daño al campesinado. Imagínate en este momento que ahora legalmente, por tiendita, por el Simón Bolívar, por Paraguachón, por el estado Apure, por el estado Amazonas, van a pasar legalmente sin pagar estos aranceles y van a venir a competir contra los productos venezolanos que por falta de inversión, por falta de política de Estado, no hemos podido llevarlo a ser competitivo en el mercado internacional, y mucho menos en este momento ahora, con esto que está pasando, hacerlo competitivo en la parte nacional. ahora otros grupos, por ejemplo la ABEX, ellos manifestaban, la Asociación Venezolana de Exportadores de Venezuela, que era positivo y que este último proyecto de ley, esta revisión que habían dado los presidentes de ambas naciones, pues era positivo para nuestro país. Entonces, ¿cómo interpretar Mira, estas diferencias de criterios? mira, pero es que hay que revisar en qué es positivo. ¿Qué estamos produciendo nosotros que sea positivo en estos momentos llevar para Colombia? Ah, bueno, el acero de Guayana, sí, es positivo, el acero de Guayana, pero la mayor cantidad de cosas que estamos nosotros en estos momentos produciendo en Venezuela y que van a ser exportadas desde Colombia para Venezuela, va a dañar la economía de este país. El agricultor venezolano ya había sido golpeado en los últimos años, y en estos momentos va a ser mucho más. Va a ser mucho más porque este acuerdo, al eliminar todos estos aranceles, te los vuelvo a decir, no somos competitivos en referencia a Colombia. No lo somos, y vamos a quedar muy mal en el campo. Vamos a ver que la cosecha venezolana se va a perder, porque cuando traigas la papa colombiana, cuando traigas las verduras de Colombia, cuando traigas la carne de Colombia
y sea 30% más barata que la venezolana, ¿cuál vas a comprar? Ahora, en el seno de la Asamblea Nacional discutieron sobre estas diferencias, ya que este proyecto de ley pues también hablaba de los temas arancelarios. Entiendo que la oposición también es minoría dentro del seno de la Asamblea Nacional, pero elevaron sus voces, el debate se dio, fueron escuchados sobre Mira, estos argumentos es que hay que saber qué fue lo que se debatió en la Asamblea Nacional y qué fue lo que aprobamos por unanimidad. Nosotros por unanimidad aprobamos la semana pasada, el jueves de la semana pasada, en urgencia parlamentaria, pedida por la señora vicepresidenta, un acuerdo para que el presidente pudiese firmar ese acuerdo con Colombia. O sea, lo que se le estaba era dando al presidente el aval para que él hiciera un acuerdo económico. Lo que no íbamos a pensar nunca es que ese acuerdo económico nos iba a llevar a eso, que ese acuerdo económico nos iba a llevar a este problema que vamos a ver en los próximos días, en los próximos meses en Venezuela, que nuestro campo va a dejar de ser competitivo. Hoy vemos a todas las asociaciones campesinas, ganaderas de Venezuela preocupadas. ¿Por qué? Porque este acuerdo los va a afectar al productor venezolano. Y mucha gente diría, bueno, pero vamos a traer productos más baratos desde Colombia. Sí, pero es que nada más no vas a afectar al productor, nada más no vas a afectar al dueño de finca. Ya de por sí muchos productos importados en nuestro país son más económicos. Exacto. Pero entonces, ¿cuál sería la propuesta para poder favorecer a nuestros productores? Nada más no vas a afectar al productor, también vas a afectar al trabajador, al ordeñador de la finca, al que siembra, al que recoge, al que hace el transporte. ¿Por qué? Porque las tractomulas colombianas vienen cargadas hasta el mercado de Coche. Las tractomulas colombianas llegan desde Colombia al mercado de Coche a descargar. ¿Dónde hay en esa cadena de producción, en esa cadena de comercialización, un venezolano en el medio? Entonces, lo que queríamos que fuese productivo para Venezuela, en la mayor cantidad de cosas que nosotros estamos produciendo en este momento, que es la comida del venezolano, no vamos a ser competitivos. Pero evidentemente también es positivo que Venezuela no se cierre a tener relaciones con otros países. El tema ahora es cómo crear políticas que permitan que eso sea una fórmula ganar-ganar. Por supuesto, nosotros hemos venido desde la Asamblea Nacional y como oposición democrática buscando de que Venezuela tenga los mercados económicos abiertos en todos lados. Y lo decíamos la semana pasada, no es nada más con Colombia, tenemos que abrir con República Dominicana, con la hermana República de Brasil, con las islas caribeñas, con todos los países, incluso con Norteamérica. Nosotros tenemos que buscar a nuestros aliados comerciales naturales para hacer negocios para Venezuela, pero donde sea un ganar-ganar, no donde sea un proyecto como este que se presentó hoy en día, que yo creo que la ingenuidad en el no saber lo que se estaba firmando, por no tener la experiencia de quienes lo estaban haciendo, estaban pensando que estábamos en la Venezuela del año 2008. En aquella Venezuela donde todo era barato, donde todo se conseguía en el mercado, donde Venezuela tenía una gran producción y que en estos momentos no la tenemos. Nosotros firmamos un acuerdo, y cuando digo nosotros es Venezuela, el gobierno venezolano firmó un acuerdo donde está dejando al pueblo venezolano a pie. Nosotros estamos en este momento como un ejemplo muy fácil. Si nosotros arrancamos de aquí una carrera de 1 kilómetro y tú vas a pie y yo voy en moto, yo voy a llegar primero que tú. Es lo que está pasando con Colombia en estos momentos. En este acuerdo, Colombia va en una gran moto de alta cilindrada y nosotros vamos a pie con un pie aporreado. ¿Y cómo podemos hacer para que Venezuela vaya al mismo nivel? Nosotros tenemos que, en Venezuela, el gobierno venezolano tiene que hacer inversión en el campo venezolano. El gobierno tiene el INE abandonado. ¿Cuál es el apoyo que se le da al campesino venezolano en estos momentos? ¿Cuál es el apoyo que se le está dando a los productores venezolanos? Ninguno. El campo venezolano está abandonado. En Venezuela, el rubro de la papa se está sembrando con semillas que las sembramos una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Ellos le dicen F5, F6, bueno, estamos en F30. 30 veces utilizado la misma semilla para sembrar, cuando en Colombia se le dan 3 vueltas nada más, que son lo regular. El tema de los servicios públicos y las afectaciones de las lluvias, pues también puede ser otro de los factores que ha influido, ¿no? Muchísimos, pero no tenemos política de apoyo al campo venezolano. Claro, yo vi unos créditos, por ejemplo, por el lado colombiano para apoyar a aquellos que fueron afectados por las intensas lluvias. Mientras tanto, del lado venezolano, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando que si una motobomba, que si un rollo de manguera, que si unas cositas. O sea, cosas que cualquiera persona podría comprar normalmente en un país común y corriente, pero que en Venezuela eso parece que fuese la gran política de Estado. Y desde el Ejecutivo pues se ha dicho que es el tema de las sanciones, ¿no? Ya entendemos que pues esto lo han venido
alegando constantemente como un argumento, y entendemos que las sanciones sí afectan la situación, pero hay formas en las que pueden apoyar a los trabajadores del campo en Venezuela, sobre todo porque también a veces pareciera que vemos que hay prioridades o hay otras prioridades para el Ejecutivo, porque hay sectores que les ha ido muy bien. Mira, hemos visto el estadio de béisbol, por ejemplo, una maravilla, los adornos, el ornato que realizan en diferentes ocasiones. Vimos en diciembre la gran cantidad de dinero que se gastó en el ornato, no nada más de la ciudad capital, sino de toda Venezuela. Vimos en estos carnavales cómo hubo un gran gasto y cómo sigue habiendo para la diversión del pueblo, pero que eso pasan 3, 4 días y hasta ahí llega. Vimos cómo se hizo un estadio, el cual es uno de los más modernos de Latinoamérica, qué bueno que se hizo, pero ¿qué está pasando con el campo? ¿Qué está pasando con los sectores que están abandonados? Con los hospitales, tenemos bloqueo para el campo venezolano, tenemos bloqueo para los hospitales, tenemos bloqueo que cuando arrancamos de aquí a Santa Elena de Guairén, que son 1.600 kilómetros, y se podía hacer arrancando a las 6 de la mañana, de aquí llegamos a las 12 de la noche, bueno, tenemos que dormir en Upata, porque salimos de aquí, nos echamos 14 horas Upata y después nos tenemos que echar 20 horas hasta la Gran Sabana, porque las carreteras están acabadas. Y es el bloqueo nada más. Es verdad, el bloqueo está haciendo daño en Venezuela, el bloqueo es criminal, es verdad, pero también es criminal lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que ayudar a los venezolanos y tenemos que agarrar ese gasto público o esa ayuda social, como la llama el gobierno, e invertirlas en carreteras, e invertirlas en los hospitales, e invertirlas en el campo, porque ¿de qué vamos a seguir viviendo? Del petróleo. Es parte de las inversiones. ¿Qué vamos a seguir viviendo? ¿De meterle la mano en el bolsillo a los comerciantes para quitarle los impuestos? No podemos seguir nada más de eso. Nosotros tenemos que generar las oportunidades en este país para que haya inversión, para que venga la inversión. Aquí hay mucha gente que quiere venir a invertir en Venezuela, pero cuando ve la competitividad que hay, prefiere irse a Colombia. Cualquier empresa internacional que hubiese tenido las ganas de venir a sembrar en Venezuela, viendo este acuerdo, dice, bueno, lo hago en Colombia, siembro en Colombia, me alió el gobierno de Petro, incluso hasta los mismos venezolanos les termino vendiendo. ¿Por qué? Porque es más competitivo. Nosotros tenemos que volvernos un país competitivo. ¿Y cómo volvernos un país competitivo? Eso seguiremos conversando al regreso de la pausa. Diputado José Manuel Muqueza, entendemos pues que hay muchas dificultades actualmente en nuestro país, pero lo importante también es escuchar diferentes propuestas, cómo podemos solucionarlo, entendiendo las razones internas y externas. Sus preguntas también importantes para nosotros. Nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición, @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en Twitter, mi cuenta en ambas plataformas, @rosa_periodista. El tema de las prioridades, muy importante para tomar las decisiones que hay que tomar en nuestro país. Hospitales, los trabajadores del campo, que muchas veces han solicitado incluso en este programa que la ley de zonas económicas especiales puedan incluir también al sector agrario dentro de ellas. Bueno, todo eso lo seguiremos conversando al regreso, no se aparten.